El exceso de espuma en la orina es una señal que muchos ignoran y que en silencio está dañando tus riñones. Mira esto con atención. Esta espuma no es normal y no es porque estás orinando fuerte o rápido. Cuando una persona ve un exceso de espuma en su orina, suele pensar que es normal. ¿O será que está deshidratado? O eso me pasa siempre. Pero en medicina, ese exceso de espuma tiene un significado. La espuma en la orina es la forma más visible de algo grave invisible. Pérdida de proteínas a través del riñón y la orina. Y en este video el día de hoy quiero explicarte qué significa realmente orinar de manera tan espumosa. ¿Cuándo es una señal de alarma? ¿Cuán frecuente es este problema? ¿Y por qué muchas personas se enteran cuando ya hay un daño renal avanzado? Y quédate hasta el final, porque si tú o alguien que conoces son hipertensos o diabéticos, esto les concierne directamente. ¿Pero qué significa la espuma en la orina? Las proteínas tienen una propiedad y es que ellas tensan el agua, como cuando lavas platos. Por eso el jabón hace espuma. Por eso la clara del huevo espesa los líquidos. Cuando yo orino y en ese filtrado, porque la orina es el producto de una filtración de tus dos riñones, cuando ese filtrado permite el paso de proteínas y yo orino, hace espuma excesiva. Es una espuma dura, no desaparece rápido. Y te lo digo porque, ojo, la mayoría de las personas orinamos y se crea cierta espuma, pero la espuma que es persistente, repetitiva, abundante, que se queda ahí en el inodoro, merece estudio. Entonces la clave no es un día, es un patrón persistente. Pero aquí viene algo que las personas no saben y es que la proteinuria, esa espuma producida por el escape de proteína, es solo la punta del iceberg. Imagina tus riñones como un colador ultra fino, un colador que por tanto deja pasar desechos, deja pasar exceso de agua, pero retiene cosas valiosas como las proteínas, porque las proteínas, por ejemplo la albúmina, que seguramente la has escuchado, tiene un tamaño mayor que no cabe por ese filtro ultra fino. Ahora imagínate tú que ese colador se empieza a agrietar, a deformarse, a abrir poros más grandes. Resultado, lo valioso empieza a perderse. Eso es proteinuria. Proteínas que nunca debieran salir saliendo por orina. Pero entonces la proteinuria no es una enfermedad, es una prueba de que algo se está dañando. Y lo más preocupante no es que esto exista, sino lo frecuente que es. La proteinuria, la pérdida de proteínas en orina es frecuente, sobre todo cuando la buscamos activamente en personas hipertensas y diabéticas. La encontramos. No es rara. Por ejemplo, en personas con hipertensión arterial, 1 de cada 3 hipertensos puede tener cierto grado de pérdida de proteínas por el riñón. En personas con diabetes, entre el 30 y el 40% de estas personas desarrollarán daño renal con pérdida de proteínas en el transcurso de la vida. Y la proteinuria, la presencia de proteínas en orina, es solo la primera señal. En los pacientes obesos que ya tienen enfermedad metabólica y pacientes mayores de 50 años, la prevalencia aumenta de forma silenciosa. Y aquí viene el gran problema. La gran mayoría no lo sabe porque su médico no lo busca. Y como no duele, no avisa, no incapacita al inicio, entonces ¿quiénes deberían preocuparse de verdad? Si tú eres hipertenso, diabético, tienes antecedentes renales, has tenido enfermedad autoinmune, usas antiinflamatorios con frecuencia como ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, tú no deberías esperar a ver orina con exceso de espuma, porque la proteinuria es como una gotera en el techo. No moja la casa toda el primer día, pero si la ignoras, el daño es estructural. Y ahora viene la parte clave para entender por qué la hipertensión arterial, que es una enfermedad tan común en el mundo, daña de esta forma el riñón. Imagina que tus dos riñones son un sistema de tuberías delicadas. La hipertensión arterial, es decir, la presión alta de la sangre a nivel de las arterias, aumenta esa presión dentro de ese filtro delicado de lo que están formados tus riñones. Golpea constantemente esa estructura de filtros. Es como si estuvieras regando una planta, una mata, una flor
con una manguera industrial. Al inicio resiste, pero con el tiempo esa persona que vive con la presión arterial alta, que tampoco siente nada, que no se toma la presión, no se controla, no se toma el medicamento, no tiene buenos hábitos de vida, la presión arriba, 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 termina deformando esa mata, esa flor, ese riñón, y después de la deformación se rompe. El glomérulo, que es esta estructura dentro de tu riñón que filtra, entonces se vuelve permeable. Ya no es ese colador ultra fino, ya empieza a tener poros más grandes que dejan escapar cosas valiosas como las proteínas. Y ese paso de esa molécula grande llamada proteína inflama más al riñón. Entonces se está creando un círculo vicioso acá. La proteinuria, amigo mío, no indica solo que hay un daño en el riñón, también acelera su progreso. Pero entonces, ¿cómo detectamos que hay fuga de proteínas por la orina a tiempo? Pues la proteinuria es como el humo, pequeña cantidad es igual a un daño temprano del riñón. Mucho humo es igual a un incendio avanzado. ¿Qué herramientas son claves acá? Que mi paciente tenga un parcial de orina, relación albúmina-creatinina, cuantificación de proteínas en orina, función renal. La microalbuminuria es humo pequeño, lesión temprana. Ese es el momento donde todavía estás a tiempo. Entonces, si tú eres un paciente hipertenso o diabético y nunca has hablado de ir a buscar microalbuminuria en tu orina, tu atención es incompleta. La enfermedad renal por hipertensión arterial es prevenible. Se puede frenar controlando la presión arterial, evitando que ese filtro ultrafino sea golpeado todos los días por una presión elevada, tomando medicamentos renoprotectores que defiendan, que protejan esa estructura renal tan delicada. Cambios sostenibles en el estilo de vida, seguimiento y control, porque es que esto no es una moda, no es una actividad limitada en el tiempo por un segmento de tu vida, por un mes, vamos a cuidarnos 15 días. No, así no funciona. Aquí la idea es proteger un órgano vital antes de que sea tarde. Entonces, si tú ves este tipo de espuma en tu orina, por favor, no lo ignores. Si eres hipertenso o diabético, ve a descartar que tu riñón esté perdiendo pequeñas porciones de proteína antes de ver el síntoma inclusive, porque el riñón no grita, él empieza a susurrar hasta que se cansa. Y en medicina, escuchar a tiempo cambia el destino de las personas. Soy Richard Suárez, médico especialista en cuidados intensivos, y he desarrollado este canal en YouTube para enseñarte a que entiendas tu cuerpo y de esa manera le des la importancia que te lleve a cambiar los hábitos que te den una mejor vida. Te envío un gran abrazo.